Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf, vamos a debatir sobre la rendición de cuentas del gobierno mexicano y en particular el papel de la Auditoría Superior de la Federación, tan vapuleada estos días. Y después, con Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera, voy a analizar, por un lado, la salida de capitales de México hacia el extranjero y por el otro, las pérdidas, enormes pérdidas que tuvieron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad el año pasado. Y las implicaciones, desde luego, de estas pérdidas para la economía mexicana. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Después de que la Auditoría Superior de la Federación presentara el informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco con errores metodológicos, según ellos, esta institución ha estado en el ojo público. Aunque depende de la Cámara de Diputados, este órgano técnico tiene autonomía de gestión y supuestamente es apartidista. Desde luego, y esto es muy importante, es una institución toral, central para la rendición de cuentas del gobierno, en este caso, el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está pasando con la auditoría? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? ¿Se ha perdido una de las instituciones que es contrapeso fundamental en cualquier sistema democrático? Para debatir este tema, le doy la bienvenida a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Denise. ¿Qué tal, Pablo? Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Oye, pues vaya sainete lo ocurrido con la Auditoría Superior de la Federación. Una lástima, porque en serio yo revisé varias de las auditorías que presentaron sobre los gastos del gobierno de López Obrador durante su primer año, 2019. Hay información valiosísima, pero Pablo, ¿cómo perdieron credibilidad con esos errores garrafales en la auditoría de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco? Pablo. Sí, exactamente. A mí es eso lo que me parece, es una tristísima historia de destrucción institucional. De por sí, la auditoría históricamente pues no había tenido demasiada relevancia, porque pues no era un órgano autónomo, depende de la Cámara de Diputados. Pero a partir de la transición democrática sí había adquirido credibilidad, se había convertido en una suerte de whistleblower, ¿no? Como dicen en inglés, de denunciante. Y sobre todo en el sexenio, diría yo, de Peña Nieto, ¿no? Con la magnífica dirección de Juan Manuel Portal. Recuerden que la estafa maestra sale de la auditoría y es después, los medios son los que la retoman, ¿no? Es decir, plena autonomía nunca tuvo, pero sí adquirió credibilidad, autoridad moral, para decirlo así. Y pues eso es lo que se destruyó en este fiasco. Y es una destrucción, diría yo, en dos frentes. Por un lado, pues, el frente del destructor, es decir, el presidente, que yo creo que no tiene mucho caso detenernos ahí. A estas alturas ya somos plenamente conscientes de esa perpetua pulsión destructiva. Pero por el otro está el de la auditoría. Y yo creo que la pregunta que vale hacernos ahí, que es un tema al que hemos recurrido mucho en este programa, es cómo puede sucumbir una institución así, de un plumazo, un fin de semana, de un día para el otro. Y yo creo que se requieren y se requirieron, Leo, colegas, tres fallas
que de nuevo creo que hemos mencionado mucho aquí a lo largo del programa en varios episodios. Por un lado, pues está el mal diseño, ¿no? Que es muy a menudo el argumento, por ejemplo, de Denise, ¿no? Que pues la auditoría en el fondo no es autónoma, no tiene, por ejemplo, una institución hermana que la acompañe o la arrope o la proteja. Digo, depende de la Cámara de Diputados, y si la Cámara está en mayoría con el presidente, pues ya se amoló la cosa, ¿no? Y también está algo que yo he mencionado, una segunda falla creo que se vio de modo clarísimo en esta ocasión, es los hombres débiles, diría yo. Al final las instituciones, por bien diseñadas que estén, pues están hechas de personas y a menudo requieren héroes republicanos, hombres fuertes y patriotas dispuestos a aguantar los trancazos. Ahora, claro, se dice muy fácil, ¿no? Falta que amenacen. Pero, Pablo, como el secretario de Estado de Georgia, ¿te acuerdas? Que dijo que le habló el presidente de Estados Unidos y le dijo, no, señor presidente, aquí no hay fraude, siendo él republicano, del partido. Exactamente. Exactamente, ese es exactamente el mejor ejemplo. Yo creo que sí, a nuestra cultura política le falta esa resistencia burocrática. Y la tercer gran falla, que ahí es donde yo creo que alguien como el gobernador de Georgia pues lo puede hacer, y en el caso de México no, es el pueblo también. O sea, esos hombres al final la tienen más fácil si tienen la venia del pueblo, junto con un andamiaje institucional y lo que quieras, pero una ciudadanía dispuesta a acompañarlos, a respaldarlos de cara a los embates. Sí. Pero pues como ya hemos dicho mucho, el pueblo mexicano está en sus asuntos, ¿no? Siempre perpetua displicencia. Y de modo que sí, en efecto, es muy triste que en México es posible destruir una institución en un fin de semana. Denise, es una destrucción, pero fundamental, caray, para la rendición de cuentas. Tú y yo que estudiamos ciencia política sabemos que en la teoría democrática el tema de la rendición de cuentas de los gobiernos es fundamental para mantener la democracia, Denise. Sí, a ver, en una democracia la noción de rendición de cuentas horizontal es fundamental, y eso significa esa horizontalidad que viene de instituciones que se vigilan las unas a las otras. Discrepo de Pablo. A mí me parece que la auditoría no era irrelevante. De hecho, durante años yo leía sus reportes para saber exactamente cuán disfuncional era el gobierno mexicano, sexenio tras sexenio, porque lo que ha hecho la auditoría es reseñar qué mal planea y qué mal gasta el gobierno mexicano. Y lo ha hecho desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que lo hace. Lo hizo con Fox, y Fox se quejó porque no quería rendir cuentas sobre el FOBAPROA. Lo hizo en el sexenio de Peña Nieto, y ahí coincido con Pablo. Nos enteramos de la estafa maestra y de las irregularidades de Duarte por la auditoría. Y de hecho, quienes veníamos impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción, queríamos que la auditoría tuviera más dientes y pudiera hacer vigilancia en tiempo real. Ahora, lo que ha sucedido aquí es que la auditoría sí cometió un error. Sí hubo deficiencias metodológicas en su estimación del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El estimado que hizo de 331,000 millones era incorrecto, hizo una doble contabilidad. Hay cosas que estimó que realmente no se pueden cuantificar por falta de información, que lo menciona, como el grupo aeroportuario de la Ciudad de México,
no proveyó información, faltan cosas por estimar como los pleitos legales aún en curso, lo que todavía hace falta por pagar, o sea, costos en los cuales se va a incurrir todavía. ¿Qué sucedió? El presidente López Obrador, que tiene una postura antiinstitucional en lo general, y una postura anti-organismos autónomos o semiautónomos o anti-instituciones que lo vigilen y que lo obliguen a presentar datos. Aprovechó la coyuntura, la politizó y empezó una embestida coordinada contra la auditoría, en la que participó él, en la que participó el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía e incluso, tristemente, la propia Claudia Sheinbaum. Porque esto que se podía haber limitado a el tema de fallas en torno a la estimación del aeropuerto, ya se volvió una descalificación general de la auditoría. Y lo que no hay que olvidar es que la auditoría hizo un reporte que trasciende el aeropuerto, va mucho, y se ha quedado en el olvido todo lo que señaló, y ojalá hablemos de esto, sobre la falta de viabilidad de Santa Lucía, sobre las irregularidades en la Guardia Nacional, en el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, en Pemex, etcétera, que para quienes hemos leído anualmente los reportes de la auditoría, esto no es nuevo. O sea, la auditoría lleva mucho tiempo señalando qué mal planea y qué mal gasta el gobierno. Lo que sí es nuevo es esta acusación del presidente diciendo que la auditoría miente, esta cruzada política de desacreditación en la que participan miembros de su gobierno, y también el involucramiento de los medios, el señalamiento que hizo el presidente en la mañanera de cómo los medios habían conspirado para diseminar la información equivocada de la auditoría, cuando lo que hicieron fue simplemente reseñar lo que se había presentado. Entonces creo que sí hay que tomar esto como un foco rojo muy grande en torno a un gobierno al que no le gusta rendir cuentas. Mario, parafraseando al Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá fiscalizarlos? Bueno, Leo, yo creo que no hay que caer en la misma andanada, como bien decía Denise, de asumir que el error de lo del aeropuerto, esa pifia, ese fiasco en un tema muy importante, porque estaba justo en el meollo de un tema muy discutido por la nación entera, en el que no había espacio para fallar. Bueno, que ese fallo no nos lleve a pensar que esto ya se acabó, que la auditoría no sirve, que ha perdido toda la legitimidad. Yo estoy con Denise, basta con leer las otras auditorías más allá de lo del aeropuerto para ver cómo sigue siendo un trabajo necesario, útil, ordenado. Yo no creo que una cosa echa a perder el conjunto. Digo, está muy bien que se haya cantado, estuvo mal. Es cierto que estas organizaciones viven mucho de su prestigio y de su reputación como técnicos especialistas, pero hay que evaluarlos en el conjunto, no por cada una de sus mediciones. Ojalá no vuelva a ocurrir. Yo creo que no está mal hacer el escándalo, pero lo que sí está mal es llevarse por la corriente y ya darla por muerta. Es un golpazo. Es un golpazo. Ya cualquiera puede decir, pues sí, pero mira cómo la regaron en el aeropuerto. Pues sí, por eso no me gusta del todo la campaña que se ha hecho en contra de parte del gobierno federal, aunque sí me guste que se le señalen los errores. Pero ahí te van otras cosas que dice la propia auditoría. Por ejemplo, ya Denise señaló otras más que también hay en otras de las auditorías. Por ejemplo, dice, en la Fiscalía General de la República, el gasto de seguridad nacional no queda claro cómo ha transitado esas partidas presupuestales, porque como no le rinden cuentas a nadie, está muy oscuro. Después dicen, existe un cártel de la comida que gana todos los contratos de comida de varias dependencias, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública, pero también en el gobierno de Veracruz, en el gobierno de la Ciudad de México, de un tal corporativo Cosmos, que dicen que ya lleva 3 sexenios siendo el cártel de la comida. No es de ahorita, pero lo vuelven a señalar y sacan los contratos
También lo dice la auditoría y eso no lo ha desmentido el gobierno federal. Y la Auditoría Superior de la Federación ha hecho su trabajo una vez más. Ahí te va otra, Leo. Capufe. Los resultados de la auditoría forense dicen que Capufe es un desastre. De la muestra tan solo que revisaron, dicen que identificaron el posible desvío de más de 83 millones de pesos, resultado de 16 procedimientos ilegales. En migración, un escándalo. Yo lo considero una cosa grave. Dice que todo el gasto que se había potencialmente destinado a la cooperación con Centroamérica para llevar allá el Jóvenes Construyendo el Futuro, el Sembrando Vida a Centroamérica y, en fin, la cooperación internacional, bueno, al final por la pandemia y varios factores más, no se hizo. Pero lo que ellos descubrieron es que los fondos que estaban en un fideicomiso y otros asignados a esta cooperación se acabaron usando para los centros de detención de migrantes. No me digas no hay una falta importante. En un dinero que iba a ser para la cooperación humanitaria de desarrollo termina siendo justo para los centros de detención de la política punitivista con los migrantes. También lo señala la Auditoría Superior de la Federación. Luego, a ver, Mario, es escandaloso de todo, el censo de bienestar, pero ahorita la que sigue me lo guardo, porque esa yo creo que es la más grave, la más fuerte, que demuestra que el señor Colmenares podrá haber sido nombrado recientemente, ha disminuido las causas penales que lleva frente a la Fiscalía por mal uso de fondos, que sí tiene ese potencial la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no solo es un mecanismo de transparencia, sí puede llevarlo a la Fiscalía, está en la Fiscalía a investigar, pero lo ha disminuido 80% comparado con el pasado. Señor Colmenares dice, es para que sean mejores las denuncias, de mejor calidad. Bueno, pues después del fiasco, buena suerte, pero sí la ha disminuido. Pero no quiere decir que esté falto de colmillo, de punch y de buenos argumentos con los cuales seguir polemizando con la administración actual. No está muerta. Es que realmente la auditoría, que es una cosa enorme, son cientos de auditorías, es, Pablo, una mina de oro para la oposición. Y por cierto, yo no veo a la oposición utilizando ni defendiendo a la auditoría, ni usando los datos de la auditoría tal y como ahorita empezamos a ver. Hombre, y de esos hay muchísimos, Pablo. Bueno, o sea, celebro la causa noble de Mario, tiene razón, podríamos estar señalando todo el día las otras áreas, pero tristemente lo que se llevó los reflectores fue el golpe y la desacreditación del error metodológico, que en mi opinión es inverosímil, así también lo señaló Juan Manuel Portal, de modo que... ¿A qué te refieres, Pablo? ¿A qué te refieres con inverosímil? Para que quede claro. Lo que dijo Juan Manuel Portal es que son auditorías que duran meses, que son todo un equipo metodológico, técnico, que además se llevan haciendo mucho tiempo, y es inverosímil creer que estos cuates trabajaron durante meses y en un fin de semana Presidencia les hizo el favor de señalar un errorcito que ellos no habían visto. O sea, ¿que hay complot? O como decían el lunes. No, lo dejo en que es inverosímil. Yo no puedo decir que hay un complot, no es mi estilo. Pero espérame, es que es muy importante decir lo siguiente. Hay otras áreas de atropello que también se llevaron los reflectores, como bien señalaba Denise, que son gravísimas y que no se explican por errores metodológicos, que ahí sí, francamente, ya suena muy siniestra la cosa. Por ejemplo, el sábado sale el reporte, la auditoría declara textualmente que la Secretaría de la Función Pública había obstaculizado su trabajo y había evitado, no había permitido el acceso a los auditores a las instalaciones y los archivos. Bueno, el lunes, 2 días después, sale Colmenares a decir que quién sabe quién había dicho eso, que eran tipos a todo dar, que lo habían trabajado muy bien, que les habían dado pleno acceso a sus materiales y archivos. Entonces, ahí es donde dices, caray, ¿cómo puede haber distintos testimonios de un evento tan delicado
como el acceso negado a unas instalaciones. O sea, una cosa es que haya discrepancias sobre el color que vestía el asesino, ¿no? Uno puede verlo marrón y el otro rojo, pero discrepancias entre si la Secretaría de la Función Pública permitió el acceso o no a los auditores, pues ya son francamente siniestras. Entonces, por más que se escuden en el argumento del error metodológico, suponiéndolo sin conceder, queda para siempre ahí la huella del probable atropello. Muy bien, oigan, nos queda poco tiempo. Yo sé que Denise, yo te voy a pedir que nos digas un resumen rápido de las cosas que encontraste en la auditoría, y para que por lo menos haya rendición de cuentas aquí en la hora de opinar, hombre, que nuestro auditorio se vaya con los datos que efectivamente uno encuentra en esta auditoría. Yo sé que Mario también tiene más que decir al respecto. Nada más les pido que seamos breves en esta lista de cosas. Sí, también quisiera decir que la auditoría fue incompetente. Yo sí creo que había problemas metodológicos en su estimación del costo de la cancelación del aeropuerto, o fue cómplice. Y sí siento que Colmenares fue doblegado, y tan es así que Colmenares tampoco es alguien que digamos, no es una perita en dulce, es un personaje muy controvertido. Y la 4T se aprovechó de estos errores para ahora desacreditar todo el trabajo. Yo sí creo que hay un esfuerzo de emasculación política de la auditoría para que cada vez que los académicos y los analistas citemos lo que encontremos, nos digan, esa auditoría poco creíble. Bueno, ¿qué fue lo que se encontró? A mí, entre las cosas más graves, me resalta lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, que está integrada fundamentalmente por militares, que es falso eso de que tenga controles civiles y participación mayoritariamente civil, que no hay un manejo claro en el uso de sus recursos, y que esto está contribuyendo a una militarización opaca de México, en la cual además las Fuerzas Armadas están fuera del escrutinio público. También me parece muy grave que, por un lado, el gobierno se dé palmadas en la espalda porque solo costó 100,000 millones de pesos cancelar el aeropuerto. El problema es que, como revela la auditoría, no queda clara la viabilidad o la rentabilidad de Santa Lucía, a pesar de el montaje escenográfico que nos hicieron de la inauguración de la pista. Lo que revela la Auditoría Superior es que no hay un plan maestro, no hay estudios de actividad aeronáutica, se está construyendo sin ton ni son, y lo de Jóvenes Construyendo Futuro también me parece muy grave, que se está entregando dinero a personas fallecidas, a centros de trabajo que son inexistentes. Los centros de trabajo luego no demuestran que hayan provisto la capacitación, y lo que emerge de esto es un patrón. Y insisto, el patrón no es nuevo, pero siento que se ha agravado, y es un patrón de dispendio, de falta de planeación, de mal gasto de los recursos del Estado mexicano, que al final del día son nuestros recursos, y de francas mentiras en torno a obras cuya, insisto, viabilidad esencial, la auditoría señala que está en juego. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Simplemente para terminar, Leo, el costo del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto, representa un daño irrecuperable para los mexicanos. Podemos debatir que si había corrupción, que si era una obra faraónica. Yo estaría dispuesta a incluso apoyar algunos de esos argumentos. Pero el costo de cancelarlo, ¿qué implicó? Es equivalente a 84 estelas de luz, modelo emblemático de la corrupción de Calderón. 50 veces el programa de vacunación de la Secretaría de Salud. No podemos entonces debatir si fue una decisión
correcta o no, porque ya se va a desacreditar por entero Claro. el trabajo de una institución que tiene, bueno, más de 100 años de existir y que nos está revelando problemas muy graves en el uso del dinero público. No, bueno, reconocido por el gobierno no son 100,000 millones de pesos, ni son 110,000 millones de pesos. O sea, hay 10,000 millones de pesos más. Es una locura, es realmente mucho dinero por la cancelación de este aeropuerto y como tú dices, parte de otra auditoría es la viabilidad de la que lo sustituye, del aeropuerto de Santa Lucía. Pero ahora te toca, Mario, tú también tenías otras cosas que decir de esta auditoría. Venga. Sí, Leo. Bueno, creo que en conjunto, obviamente no he leído todo el documento, he leído algunas partes y los reportes de otras más, que sumado a lo que dice Denise, creo que pintan un panorama bastante claro y sobre todo bastante crítico. Por eso yo creo que no hay complot necesariamente, porque pega duro. Se habrá equivocado, pero no se adivina que haya sido leve o generoso en sus interpretaciones. Y un ejemplo icónico de esto es el del censo de bienestar, una parte central de la política social de un gobierno que dice primero los pobres, y resulta que en ese censo de bienestar la auditoría lo califica como que tiene serios problemas de administración y serios problemas de metodología. Dice que de las 32 millones de personas que Bienestar reportó como censadas, la auditoría solo encontró 24 millones en las bases entregadas. O sea, nos están faltando 8 millones de personas mal censadas, pero no solo se queda ahí. También dice que en los registros del Excel hay en millones y millones de los registros de las personas huecos, vacíos. No llenaron las celdas de la base de datos, entonces les faltó la CURP, les faltó el acta de nacimiento, les faltó cuáles son los hijos, les faltó la edad. ¿Eso cómo va a servir? Un buen censo de bienestar tiene que saber qué está pasando con esa familia por lo menos cada 6 meses, actualizada todo el tiempo. ¿Cómo van a darle seguimiento a esto? De ninguna manera. Y además tiene problemas de administración en que los salarios de los servidores de la nación tienen unas áreas de opacidad que tienen que quedar claras, porque se han transferido esos salarios, pero luego se autodeposita la Secretaría del Bienestar a otras cuentas donde después no queda nada claro y hay potenciales desvíos, señala la Auditoría Superior de la Federación. Así que, bueno, pues una papita muy suave y muy blanda, pues no fue. Entonces, a mí me da gusto que siga habiendo y que de eso hablen los medios de comunicación. Tenemos que seguir poniendo el ojo en estas cosas. Por último, creo que si bien es un mecanismo que ha funcionado históricamente más como de transparencia que de rendición de cuentas, no es tanto la culpa de la Auditoría Superior de la Federación, es culpa de la Fiscalía, que no sabe perseguir los delitos de malversación de fondos, no sabemos cómo perseguir a nuestros propios funcionarios públicos por malos manejos administrativos. Y ese reto ya va más allá de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Es importante cuidar la legitimidad? Sí, pero es más importante fortalecer esos mecanismos institucionales que están más allá de la Auditoría Superior de la Federación, que esto nos sirva de lección, o sea, que la Auditoría Superior no basta, es el entramado institucional que nos puede llevar al mundo ideal. Ahora, no dejo de reconocer que en el mundo ideal, en el que deberíamos vivir, estas cosas de la Auditoría Superior de la Federación deberían estar premiadas por las propias secretarías, porque les hacen una vigilancia externa que a los propios líderes de cada secretaría les sirve para que sus huestes trabajen mejor, trabajen más duro, sean ordenados. Se sabe que un mecanismo de supereficiencia es siempre traer un tercer partido, unos ojos externos, a que te evalúe cómo vas. Es un tesoro para los propios secretarios. Espero que en privado, no así como lo están diciendo en público, en vez de perseguir a la auditoría, la estén adorando, la estén utilizando para bien, estén viendo todos estos huecos en las cosas que podrían mejorar. Bueno, no quiero sonar ingenuo, sé que quizá no es así, pero por lo menos a los que sí nos importa que se rindan esas cuentas, pues tenemos que vigilar más allá de lo que dice el aeropuerto. Y sobre el aeropuerto, yo creo que todas las cifras a mí no me quedan claras, No, 110 no me la creo, porque falta calcular, aunque creo que el secretario de Hacienda lo explicó muy bien, le faltó explicar 2 cosas fundamentales. Uno, bueno, ¿cuánto sí nos va a costar Santa Lucía? Aparentemente 70,000, pero seguro habrá sobrecostos, pero también los sobrecostos que
se podían esperar del aeropuerto cancelado de Texcoco, que ahí hay otra cosa que está muy opaca, porque ya iba tarde, porque había cosas que no se han discutido. Espero que esta confusión al menos nos acabe ahora sí clarificando cuánto costó el aeropuerto, cuánto nos va a costar el nuevo y cuál es el saldo, a favor o en contra. No, claro. Falta el cálculo a valor presente neto de la deuda que todavía sigue activa. Pero bueno, miren, yo la verdad espero seguir hablando de este tema, ya se nos acabó el tiempo. Lo que sí también quiero decir es que este gobierno tiene una capacidad impresionante de cambiar el tema, porque ahorita en lo que se habla en los medios de comunicación es de lo de García Cabeza de Vaca, en fin, de lo de Sandoval, ya cambiaron el tema, y esto, pues de esto no se está hablando. La verdad, impresionante. Yo siempre he dicho, el genio comunicativo de López Obrador, nunca hay que subestimarlo. Pero ya se nos acabó el tiempo de... La oposición chafa. Y como tú decías, la oposición... Increíble que la oposición no utilice estos datos. Es que es una mina de oro para la oposición. Lo que pasa es que la oposición también, en algunas auditorías sale también ahí quemada, porque muchas son de dinero federal que llegaron a estados y también, ¿no? Entonces ahí sí no les conviene tampoco rascar. Pero oigan, se nos acabó el tiempo. Denise, Pablo, Mario, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Viene Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Vamos a hablar con él de la salida de capitales de mexicanos a Estados Unidos o al extranjero. Yo supongo que la mayoría se va a Estados Unidos, pero en fin. Y también, desde luego, de las malas cuentas que están rindiendo Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Regresamos en un momento más.